Bendiciones, mis amados amigos en Cristo Jesús. Qué privilegio poder estar una vez más con cada uno de ustedes a través de este medio. ¿Qué es autoridad espiritual? Es el tema que vamos a desarrollar en este día. Y para esto vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. Estos dos versículos nos dan un detalle muy específico con referente a la persona de Jesús. Hay algo que sobresale de Jesús en estos dos versículos y quiero leerlos para todos ustedes. Dice la palabra ahí en Mateo 7:28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, mis hermanos, yo soy una persona que muy poco me gusta en los mensajes, en las predicaciones o en la enseñanza, ilustrarlas con testimonios, con anécdotas, porque me gusta ir directamente a la palabra de Dios y, como les digo, desarrollar el tema. Hay algunos pastores que utilizan las ilustraciones, las anécdotas y los testimonios, y no es que esté mal, porque son ayudas, hermanos, para que el oyente pueda captar la idea principal de lo que se va a exponer. Y muchas veces se recomienda las ilustraciones y las anécdotas porque es interesante viéndolo desde ese punto de vista, de poder comprender o tomar la idea central de lo que se va a exponer. Tampoco, pues hermanos, si las anécdotas o los testimonios no pueden tomar el control de lo que es la palabra, simplemente nos sirven para ilustrar la idea principal. Hoy quiero, pues hermanos, a manera de testimonio, muy poco lo hago, pero tiene que ver mucho con el tema y es la razón por la que me he propuesto a enseñar en este día sobre autoridad espiritual. Estaba escuchando a una persona que es una eminencia, bueno, como dice la palabra, para mí, un erudito en la palabra de Dios, una persona muy reconocida. Me omito el nombre, mis hermanos, para no crear cierta suspicacia, pero este es un hombre que inclusive es autor de libros que han sido muy útiles para muchos pastores, para muchos ministros y para muchos estudiantes de seminarios bíblicos o de institutos donde se da o se enseña la palabra de Dios. Es un hombre que Dios le ha dado un don tremendo y bueno, mis hermanos, como le decía, qué bendición por estos hombres y por las personas que Dios pone en el camino para que podamos aprender. Indudablemente el mejor maestro es el Espíritu Santo que revela y que ilumina nuestra mente para comprender las escrituras. Pero Dios, hermanos, se ha valido de hombres para que puedan formarnos. Recuerden, mis hermanos, que Pablo tuvo una formación a los pies de un hombre llamado Gamaliel, un hombre que aparece por allá en los evangelios haciendo una exclamación muy sabia. Entonces, mis hermanos, la misma Biblia nos enseña a nosotros que debemos prepararnos. Entonces, mis hermanos, el conocimiento es importante. Ahora, estando mis hermanos escuchando o viendo lo que este maestro de la palabra estaba dando, escuché un comentario de alguien que dijo, ese hombre tiene solo letra, tiene solo conocimiento, no tiene unción y nada de autoridad espiritual. Me quedé pensando y pues hermanos, me llamó mucho la atención como el concepto o la idea que él tenía con referente a esta persona. Bueno, descubrí que es una persona que, bueno, la palabra descubrí no, o supe que es una persona que asiste a una iglesia donde tenemos que decir la verdad. A veces se le presta muy poco cuidado al estudio de la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos,
se cree muchas veces que la autoridad espiritual y la unción son ciertas o ciertos conceptos o ciertas cosas que hemos visto en algunos hombres que, bueno, predican y están en grandes coliseos haciendo cosas que para mí muchas veces están totalmente contrarias a la palabra de Dios. No tengo nada contra nadie, pero mis hermanos, tenemos que aceptar y tenemos, mis hermanos, que muchas veces, a veces hasta comprender que las personas, hermanos, hagan este tipo de comentarios, porque muchas veces, mis hermanos, es como una evasiva, porque nosotros no sabemos. Entonces, a veces como que nos escudamos en eso y pues a la ligera hablamos y decimos cosas que son necias, porque realmente son necias. Por el contrario, mis hermanos, este es un hombre que es un hombre de autoridad y se reconoce como una eminencia en la profundización de las escrituras. Ahora, mis hermanos, pues vamos a mirar el tema, que es autoridad espiritual. Y para poderlo entender, vamos a ver lo que no es autoridad espiritual. Eso es la mejor manera o es la mejor manera para poder comprender lo que es la autoridad espiritual. Hago una pequeña pausa para decirles que yo tampoco me las sé todas. Procuro, mis hermanos, estudiar, procuro, mis hermanos, tener una disciplina en lo que es la palabra de Dios. Y más que estudiarla, pues hermanos, también oro, también pido al Espíritu Santo que me ilumine, que me revele, porque Él es el mejor maestro. Pero también doy gracias a Dios por aquellos hombres que Dios ha levantado y ha colocado para formarnos y nosotros poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Bien, en primer lugar, mis hermanos, autoridad espiritual no es posición. Cuando hablamos de posición, estoy hablando de cargos que se ven dentro de la iglesia. A mí no me hace un hombre de autoridad espiritual en ser pastor, en ser misionero, en ser anciano, en ser obrero o en ser líder, porque conozco muchos pastores, conozco muchos obreros, líderes, ancianos, que sirven dentro de la iglesia, pero no tienen autoridad espiritual, porque como vamos a ver al final, no tienen el único recurso para ser un hombre de autoridad espiritual, que lo vamos a ver, que si no lo tenemos, hermanos, por más que nosotros trabajemos en la obra, si no está lo que vamos a mirar al final en nuestra vida, mi hermano, déjeme decirle que posiblemente hasta estemos perdiendo el tiempo en lo que estamos haciendo. Lo digo, mis hermanos, con mucho respeto. Porque mis hermanos, si no tenemos lo que vamos a ver al final, que realmente es el punto de lo que es un hombre con autoridad espiritual, todo lo que nosotros hagamos a partir de ahí, mis hermanos, no, si no lo hay en nosotros, no quiero enredarme, si no está esa virtud en nosotros, mis hermanos, tal vez nuestro trabajo lo estamos haciendo en vano. Entonces, mis hermanos, decimos que autoridad espiritual no es posición. A veces el concepto equivocado de nosotros como creyentes es que ese hombre es de autoridad espiritual porque es pastor, porque es misionero. Hoy en día estamos viendo, mis hermanos, que muchos se autonombran apóstoles. Y bueno, mis hermanos, pues bueno, eso ya es cuestión de cada quien. Pero llama la atención, mis hermanos, que se quieren llamar apóstoles porque ellos ven a través del nombre de apóstol que pueden estar, hermanos, por encima de los otros ministerios. Prácticamente un apóstol, mis hermanos, está por encima de pastores, de los evangelistas, bueno, mis hermanos, y así sucesivamente. Entonces, mis hermanos, es como un título que se obtiene simplemente para ser reconocido como un hombre que está por encima de los otros ministerios. Bueno, a mí la Biblia me enseña, en primer lugar, hermanos, que el apóstol es aquella persona que es enviada, mis hermanos, a predicar a algún lugar la palabra de Dios. Y también, mis hermanos, es el apóstol, es aquella persona que va y levanta una obra, una iglesia.
mejor ejemplo para nosotros es el apóstol Pablo. Entonces, mis hermanos, el apóstol es aquella persona que es enviada y que predica la palabra del Señor. Hoy lo vemos, hermanos, como un título de eminencia, de respeto y, mis hermanos, aún como de control sobre los que no son apóstoles. Entonces, no sé, mis hermanos, tal vez estamos pensando equivocadamente con relación a los títulos, pero creo, mis hermanos, que la autoridad espiritual no tiene nada que ver con posiciones, con rango, con puestos que estemos ocupando dentro de la iglesia. A mí no me hace, mis hermanos, que sea pastor, a mí no me hace el título de pastor que esté por encima de la membresía o de las ovejas, no, mis hermanos. Entonces, como voy a decir más adelante, nosotros los pastores aún necesitamos ser pastoreados. Nosotros los pastores necesitamos, hermanos, el consejo de las mismas ovejas. Nosotros como pastores muchas veces necesitamos, hermanos, oración. Otra cosa es que no lo queremos reconocer porque, ay, ¿qué va a decir el hermano que está más abajo que mi persona? No, mis hermanos, las cosas no son así. En segundo lugar, la autoridad espiritual tampoco tiene nada que ver con imposición. Hermanos, póngale cuidado. Muchas veces lo que vemos dentro de la iglesia a veces es imposiciones. ¿Qué es la imposición? Bueno, el diccionario nos dice que la imposición es una exigencia desmedida que se sale de control. Bueno que nosotros podamos exigir, pero mis hermanos, no podemos descontrolarnos, no podemos desmedir esa exigencia con la idea de obligar a hacer una persona una cosa que aún está totalmente contraria a lo que Dios nos está enseñando en la palabra. Muchas veces, hermanos, a través de obligar a alguien, estamos cayendo en la trampa del abuso. ¿Y por qué no decirlo? Como que queremos utilizar la fuerza. Hoy conocemos, hermanos, y no me voy a meter en política, pero conocemos gobiernos que son así, mis hermanos, que imponen, y esos gobiernos se llaman autoritarios. Son gobiernos, hermanos, que a la fuerza quieren, mis hermanos, imponer sus cosas sin importar aún, mis hermanos, al pueblo. Entonces, hoy vemos, hermanos, y conocemos de gobiernos, hermanos, que imponen y que si no se someten, pues entonces, mis hermanos, aún ejercemos la fuerza para tenerlos presos. Tenemos, hermanos, ejemplos muy claros y como les digo, mis hermanos, aquí la idea no es meterme a hablar con referente a gobiernos. Pero sí, mis hermanos, la imposición también se ve dentro de la iglesia. A veces se ve una exigencia desmedida, mis hermanos. A veces como que caemos en la trampa de que vaya, venga, hágame. Y como yo soy el pastor, como yo soy el apóstol, pues entonces usted tiene que someterse. Vi, mis hermanos, en una ocasión un video y Dios es testigo de lo que voy a decir. A un hombre, hermanos, a un líder de una iglesia que se le ponía, hermanos, a brillarle los zapatos cuando él llegara, porque eso era un ejemplo, hermanos, de servicio, de sometimiento. Y yo creo, hermanos, que ahí se está desmidiendo, se descarriló el tren, mis hermanos, se nos volteó el barco, porque las cosas no son así. Tienes que limpiarle los zapatos embarrados al apóstol y eso es muestra de que usted realmente es una persona que obedece. No, mis hermanos, nosotros tenemos que tener discernimiento, hermanos. Yo no tengo que ir a lavarle la ropa al pastor, a su casa, yo no tengo que ir, hermanos, a lavarle la loza. Ahora, hermanos, si me nace algún día, hermanos, o nos nace ofrecernos para cumplir con ciertas tareas, hermanos, no hay ningún problema. Pero que nos impongan, hermanos, cosas que nosotros tenemos que hacer y que son para mí absurdas, mis hermanos, ahí sí, no, ahí sí tenemos que poner un tate quieto. Y le estoy diciendo literalmente, venga, usted quiere ascender, vea, vaya y allá viene el apóstol, me hace el favor y tan pronto llegue, me le limpia los zapatitos. No, mis hermanos, qué pena y qué vergüenza, aún para los que no conocen a Cristo, ver estas acciones o ver estos comportamientos muchas veces de aquellos que quieren, mis hermanos, hacerse ver
o mostrar como los grandes ungidos. Tal vez usted diga, el pastor Juan de Jesús está cayendo en la exageración. Y no, mis hermanos, yo creo que lo hemos podido ver. Ahora, mis hermanos, en tercer lugar, la autoridad espiritual no tiene nada que ver con la intimidación. Así como nosotros a veces queremos imponer, muchas veces como pastores, como apóstoles, como bien le parezca llamarse, caemos en la trampa o en el efecto de producir temor. Eso es intimidación. A veces estamos intimidando a las personas, a veces les estamos intimidando inclusive a hacer cosas contrarias a lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces estamos intimidando que si no haces esto, entonces las plagas de Egipto van a caer sobre usted, que las maldiciones van a caer sobre usted y estamos intimidando a las personas. Si hay un espíritu que se mueve dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, es el espíritu de intimidación. Aún mis hermanos, para sacar beneficio personal de la membresía de la iglesia, intimidamos. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser sabios en discernir qué es lo que se nos está enseñando, qué es lo que se nos está diciendo. Muchas veces, hermanos, estamos intimidando, hermanos, aún con maldición a los creyentes dentro de las iglesias. Y muchas veces, hermanos, cuando ellos no pueden aportar financieramente a la iglesia o cuando ellos no pueden contribuir a través de sus ofrendas o a través del diezmo, entonces estamos intimidando. Si no diezmas, entonces vienen las maldiciones. Y tanto así, mis hermanos, que si se está pasando por una situación difícil, estás así porque es que no estás haciendo esto. Mis hermanos, el espíritu de intimidación está dentro de la iglesia. Entonces, mis hermanos, tenemos que discernir. Me llama mucho la atención, hermanos, que cuando hablo de intimidación siempre recuerdo al profeta Elías. Elías es un hombre, un profeta de fuego que tuvo una batalla, o Dios le dio una batalla, le dio la victoria en una batalla que tuvo ahí en el Monte Carmelo, donde degolló a los profetas de Baal, a los profetas de Acera. Y mis hermanos, tremenda victoria, mis hermanos. El altar de Dios fue prendido por Dios mismo. Y bueno, mis hermanos, eso fue algo espectacular, extraordinario. Pero dice la palabra del Señor que Betsabé le mandó a decir, no fue ella personalmente, eso es lo que más me llama la atención, le mandó una amenaza y le dice, le mandó a decir a través del mensajero, Elías, así como tú has hecho con los profetas de Baal, lo vamos a hacer contigo. Así vas a estar tú como ellos. Entonces, hermanos, dice la palabra que Elías, hermanos, a pesar de la victoria, entró en un estado de depresión. Fue, hermanos, y se ocultó en una cueva, fue y se metió allí, hermanos, y dijo cosas, hermanos, necias. Basta, Dios, quítame la vida, no soy mejor que mi papá, no soy mejor que mi mamá. Entonces, hermanos, Dios tiene que venir y restaurar al profeta Elías, hermanos, y decirle, Elías, sal de la cueva porque largo camino te resta. Bueno, un día podemos hablar o predicar sobre ese suceso o ese acontecimiento bíblico en el Antiguo Testamento. Aquí la cuestión es que Elías, siendo un gran hombre de Dios, hermanos, cayó en la trampa de dejarse intimidar. Y mis hermanos, como les digo, eso está dentro de la iglesia. A veces creemos que la autoridad espiritual está en la posición, está en la imposición y está en la intimidación. Y no es así, mis hermanos. Ahora, también, por último, en cuarto lugar, a veces, mis hermanos, creemos que la autoridad espiritual está en condenar a los demás, en la condenación. ¿Por qué hablo de condenación? Porque nos creemos, hermanos, a veces súper mega espirituales, que creemos, hermanos, que tenemos la facultad de juzgar a esa persona que ha caído en pecado, que ha cometido un error, que ha sido débil. Entonces, porque como yo soy más espiritual, como yo tengo más del Espíritu Santo, entonces que esa persona voy a señalarle y voy a murmurar y voy a caerle encima. Prácticamente, mis hermanos, eso es rematar a un herido en combate. La Biblia nos enseña que si nosotros somos espirituales o más espirituales que una persona, nosotros debemos restaurar con un espíritu de amor y de mansedumbre,
considerando que nosotros también podemos estar un día en el lugar de ese hermano. Nadie está excepto, mis hermanos, de caer. Nadie está excepto de ser débil. Nadie está excepto, mis hermanos, de hacer un acto que desagrade a Dios. Y no por eso, mis hermanos, entonces el que es más espiritual tiene que venir y acabar con nosotros. Tampoco nosotros acabar con el que ha caído. Así que, como dice la palabra, mis hermanos, mire que el que esté bien no caiga. Entonces, mis hermanos, eso no es ser espiritual. La autoridad espiritual no está en la posición, no está en la imposición, no está en la intimidación y no está en la condenación. Ahora, mis hermanos, en segundo lugar, algo interesante para ya ir al punto que quiero mostrarle de lo que es la autoridad espiritual. A mí me llama, hermanos, en segundo lugar, la atención es que toda autoridad está bajo autoridad. Tal vez nosotros tenemos la idea de que el pastor es la autoridad y así es. Y como pastor hay que respetarlo, hay que amarlo, ¿verdad? Pero también mis hermanos, también hay que corregirlo. También hay que, mis hermanos, acercarnos y decirnos con referente a lo que a nosotros no nos parece. Eso, hermanos, nadie nos lo debe prohibir, nadie nos puede intimidar, hermanos, a decir. A veces nos sentimos tan intimidados, nos sentimos, hermanos, como tan chiquitos que como que callamos y realmente eso no es. Ojo, mi hermano, no estoy fomentando la rebelión, no estoy fomentando que usted vaya, hermanos, y entonces en una posición, no. Hermanos, todo debe hacerse con sabiduría, con amor y antes de hacer las cosas debemos orar. Orarle al Señor, pues para que Dios pueda abrirle la mente, el corazón a esa persona. Y si no, pues hermanos, nos acercamos y a través de la palabra. Ahora, mis hermanos, depende de la autoridad si recibe o no recibe, ¿verdad? Porque a veces también, mis hermanos, tenemos que enfrentarnos. Usted a mí no me puede decir nada, porque como yo soy el pastor, ¿usted qué me va a enseñar a mí? Entonces, hermanos, por ahí hay un dicho que suena mal, no le enseñe a su papá a ser hijos. Eso a veces es como la respuesta, mis hermanos, que se recibe. Porque, mis hermanos, cuando está el ego, cuando está la soberbia, pues, hermanos, nos lleva a creernos que somos únicos. Entonces, hermanos, todo con discernimiento, todo con sabiduría. Ahora, decía mis hermanos que toda autoridad está bajo autoridad. Entonces, hermanos, el pastor está bajo una autoridad. ¿Y cuál es la autoridad? De aquellos que están al frente ejerciendo un ministerio. Pues la autoridad es Cristo, mis hermanos. La Biblia nos enseña que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros como pastores debemos estar sometidos a la autoridad máxima que es Cristo. Miren, mis hermanos, hay un ejemplo que puede ilustrarnos bien lo que les estoy diciendo. Jesús está ante Pilato, mis hermanos. Jesús está ahí ante Pilato, está enfrentando un juicio. Y llama la atención ahí en Juan 19, 10, 11, que Pilato le dice a Jesús lo siguiente. Le dice, ¿no sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Entonces dice la palabra que Jesús le respondió, ninguna autoridad tendrás contra mí si esa autoridad no le es dada de arriba. Oh, hermano, Pilato dice, yo soy la autoridad, yo tengo el poder de matarte, de crucificarte, también tengo el poder de liberarte. Así que, o sea, aquí estoy yo con esa autoridad. Y Jesús le dice, ¿cómo? A usted no se le va a dar conmigo ninguna autoridad si esa autoridad no viene primeramente de arriba, viene primeramente de quién? De Dios. Entonces, hermanos, la misma Biblia nos enseña que Jesús está diciendo que hay una autoridad máxima y esa autoridad máxima es el Padre. El Mateo capítulo 28, el verso 18, dice la palabra que Jesús dijo, toda potestad me es dada. No dice el versículo, toda potestad es mía. No, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién le dio esa autoridad? ¿Quién le dio esa potestad? Dios mismo. Pablo dice, hermanos, en 1 Corintios 3:23, que Cristo era de Dios. Este versículo quiere decir, hermanos, que prácticamente, no prácticamente, así es, Cristo no hizo nada sin primeramente lo que el Padre le dijera que Él hiciera. Cristo estuvo, hermanos, ejerciendo su autoridad bajo la autoridad de Dios. Por eso Pablo dice ahí, en 1 Corintios 3:23,
que Cristo era de Dios. Entonces, mis hermanos, estamos viendo por la misma palabra del Señor que Cristo, teniendo autoridad, hermanos, él humanamente se sometió primeramente a la autoridad del Padre. Entonces, mis hermanos, aquí hay un principio interesante. Toda autoridad está bajo autoridad. Entonces, mis hermanos, que Dios nos ayude a tomar conciencia y, como les digo, discernimiento en cuanto a lo que es la autoridad espiritual. Ahora, mis hermanos, ahora sí, en tercer lugar, entonces, mis hermanos, ¿qué es la autoridad espiritual? Interesante. Para mí, mis hermanos, solamente hay un punto que me dice a mí que es autoridad espiritual. Y si eso, hermanos, se cumple en mi vida, de ahí, mis hermanos, nosotros vamos a poder hacer muchas cosas. Si eso no está, por más que se predique, por más que grite, por más que vocifere, por más, hermanos, que se mueva, por más que sople, por más que tumbe a la gente, mis hermanos, no va a ser reconocido como un hombre de autoridad. Note lo que dice la palabra, hermanos, que la gente decía que Jesús tenía una autoridad muy diferente a lo de los fariseos y a lo de los escribas. Bueno, mis hermanos, ¿cuál es ese punto que hace que realmente yo pueda ejercer la autoridad espiritual? Mis hermanos, nada más y nada menos que lo que me da a mí autoridad espiritual es la presencia y el testimonio del Espíritu Santo en mi vida. Lo que le da autoridad espiritual al creyente es la presencia y el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. En otras palabras, mis hermanos, si no estamos reflejando a Cristo a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras actitudes, no somos personas con autoridad espiritual. Note lo que estoy diciendo. Lo único que nos da autoridad espiritual a nosotros es la presencia y el testimonio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso tiene que verse reflejado en nosotros. Pablo dice en 2 Corintios 3:18, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mis hermanos, el Espíritu de Cristo que mora en nosotros hace un trabajo de transformación en nuestras vidas cuando nosotros realmente, mis hermanos, vivimos para Dios. Y es traer la imagen de Cristo en nosotros y que esa imagen podamos reflejarla a las personas. Aquí la pregunta, mis hermanos, ¿qué concepto tiene la gente de nosotros por más que nosotros predicamos, por más que nosotros enseñamos? Sí, mi hermano. Mire, en alguna ocasión yo decía o tengo este dicho, hermanos, de que a mí no me impresiona los hombres que hacen la obra de Dios. A mí me impresiona el hombre que vive la vida de Dios. Y tal vez, mis hermanos, todos nosotros hemos caído en la trampa de estar haciendo la obra de Dios. Pero aquí la pregunta es, ¿estamos viviendo la vida de Dios? Porque hacer la obra de Dios, predicar, es fácil. Ir y visitar, hermanos, a una persona, a la cárcel, al hospital, es fácil. Mis hermanos, hacer una campaña evangelística, eso es hacer la obra de Dios. Pero estamos viviendo la vida de Dios. Estamos viviendo, haciendo lo que realmente Dios quiere. Estamos mostrando con nuestras actitudes, con nuestras palabras, con nuestras acciones, que realmente el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que, mis hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Y tenemos que evaluarlo porque eso es lo que a mí me va a dar la autoridad espiritual, el poder reflejar a Cristo en mi vida. Mis hermanos, en Gálatas capítulo 1, el versículo 15, Pablo dice algo interesante. Dice que Dios lo apartó desde el vientre de su madre y lo llamó por su gracia y lo llamó para dos cosas. La primera es revelar a su Hijo en mí y después dice, y para predicar a Cristo a los gentiles. Miren, mis hermanos, lo interesante. Pablo está diciendo que Dios lo escogió desde el vientre de su madre y dice que para dos cosas, reflejar al Hijo de Dios a través de su vida. Ahí dice la palabra, usted lo puede ir a buscar.
Ahí dice la palabra en Gálatas 1:15, dice, para revelar a su Hijo en mí y para predicar el Evangelio a los gentiles. Mi hermano, si nosotros no estamos revelando a Cristo en nuestra vida, no estamos aptos para predicar. Si tenemos acciones, comportamientos, actitudes, hermanos, que a Dios le desagradan, no estamos aptos. Y usted puede, hermanos, ejercerlo, usted puede hacerlo, usted puede predicar. Y esto no es solamente un mensaje, mis hermanos, para ustedes, es un mensaje también para mí. Que podamos, hermanos, reflejar a Cristo en nuestras vidas. Hermanos, Cristo por su gracia nos llamó, primero para que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas, para que la gente pueda ver, hermanos, a Cristo en nosotros. Si Cristo no ve, si la gente no ve a Cristo en nosotros, hermanos, la gente no va a creer cuando nosotros prediquemos o enseñemos. Tal vez, hermanos, antes vamos a ser objetos, hermanos, ¿de qué? De crítica. Vamos a ser objetos, hermanos, de burla. Porque, hermanos, muchas veces aún dice la palabra del Señor que el evangelio es blasfemado por el impío por las actitudes de nosotros. Entonces, mis hermanos, termino con este texto. En 2 Corintios 3:2 dice el apóstol Pablo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo dice, ustedes son una carta escrita en nuestros corazones. Y ustedes como carta van a ser conocidos, van a ser leídos por todos los hombres. Ojo, mi hermano, nosotros somos una carta abierta para que la gente pueda venir a Cristo. De nosotros, de nuestro reflejo que nosotros demos a la gente va a creer en el Señor. Si reflejamos a Cristo, la gente va a acudir a Cristo. Si reflejamos a Cristo, la gente se va a interesar por Cristo. Si reflejamos a Cristo, la gente va a querer saber más de Cristo. Pero si estamos reflejando otra cosa, la gente va a decir, no, Señor, aquí no hay absolutamente nada que hacer. Termino. Cuando la Biblia dice que la gente se admiraba por la doctrina de Jesús y dice que enseñaba con una autoridad que no la tenían los escribas, es que la autoridad es eso, mi hermano. La autoridad es la habilidad o es ese poder, hermanos, es esa gracia que Dios le da para que usted pueda ser escuchado, para que usted pueda ser atendido, para que usted pueda ser obedecido con referente a lo que enseña. Eso es la autoridad espiritual. Si nosotros no estamos reflejando la presencia y dando testimonio de Cristo en nuestra vida, todo lo que nosotros hagamos lo vamos a hacer en vano. Por eso lo digo, mi hermano, con respeto. Este mensaje que nos ayude a todos nosotros, hermanos, que nos ayude a reflexionar y cuestionarnos con referente a nuestras actitudes. Si usted es un pastor, hermanos, que tiene celo, que tiene envidia, que tiene ego, es una persona que se cree más que los otros, hermanos. Si usted es un líder, hermanos, que sirve para que la gente lo vea, o usted es un anciano, hermanos, que aún a veces cae en la trampa de señalar y condenar a los demás, no es una persona apta para decir que tiene autoridad espiritual. La autoridad espiritual solamente la refleja aquel en cuya vida se refleja el Espíritu de Dios, se refleja a Cristo. Bendiciones, mis hermanos, un abrazo y nos veremos en una próxima enseñanza de la palabra de Dios. Bendiciones.